We need to talk. Get him right. Lots for me to explain. But not here. The night's got ears. We can have our talk in your head. Ok. You have a room there, right? How do you know about that? I'm your grandfather. What don't I know? A ver. You know about my mind place? How is that possible? We all have the power. Find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You can fight it. Don't be the story. Make the story. It's true. I am a seer. I have a power. My mind place is more than I thought it was. This isn't my intuition. I'm seeing their thoughts. Is this why I know the truth about Logan? While everyone else forgot? Ah, interesante. Mi abuelo. You said you were my grandfather. If that's true, why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. ¿Quién es el padre I know Freya de Saga? is gone. So I need to apologize to you. I am sorry, Saga. I can see he's sorry. Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. And that my father died before I could remember. It all matches. Tor and Odin are part of my family. Ok, mi padre. Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. ¿Será Your el... dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. ¿Será el presentador este que vemos con Alan Wake? With Logan. With David. Porque dijo algo de las puertas y el chabón se llama literalmente Puertas. Y Saga es negra. Y además no tengo la más puta idea de quién es ese tipo. O sea, apareció, bailó, se fue y me quedé como, ¿qué? Y dijo, tenés suerte de que estemos todos ayudándote, algo así. Tiene que ser alguien en la historia, ¿no? You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. I wish she'd been more honest with me. At least towards the end. El Chasqueador. I have the clicker. Can I use it to save my daughter? An amp. Get your guitar roaring and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough. It's Tom's story we're dealing with, so he's gotta be the one to rewrite it.
After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom. Meaning Wake. Pero es que le siguen diciendo Tom. He needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. ¿Será que Alan Wake sí es un personaje inventado por Tom, en realidad? Como para salvarse. No sé. Es que le siguen diciendo Tom. O sea, saben todas las realidades del universo, los chabones son re inteligentes, pero se confunden a Alan con Tom. O sea, tiene que ser por algo. Wake needs to be the one to rewrite the ending. Sí. And I'll need to keep an eye on him. Overlaps require pieces of art to enter. Una obra de arte. Is that because of the Dark Place's focus on art? The way Tor behaved? I'm surprised my mom hung around for as long as she did. But he is genuinely sorry. Wake wrote Logan into the story. He had no right to use her like this. There is still time to make him fix it. I won't give him a choice. Capaz no quedaba otra, che. Get the clicker to Wake and make him fix his attempt to play God. That's the plan. But the FBC have him. Thanks for telling me this, Tor. I need to go find Wake. To stop this. The old gods of Asgard will be ready to help. Vos decís. Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember, your daughter is alive. Just kept from you by this bullshit horror story. I needed to hear that. Thanks, Grandpa. Don't worry about me, kiddo. I'll drag my sorry ass over to Odin. A few shots of the Andersons' finest will fix us both up. See you soon, Saga. Para de chupar un rato, viejo. The FBC is holding Wake at the sheriff's station. Ah, no I se need to make fueron. Agent Estevez understand. They have Wake and I have the clicker. We have to work together to stop this. Interesante. Casey. Do you read me, Casey? Damn Jeje it. con Casey, ¿no? Where are you, Casey? He better be okay. Focus, Saga. What? Get to the station. To Wake. ¿Qué hice? Ah, ahora podemos ingresar a toda la zona inundada, por cierto. ¿Qué? ¿Una página sucia? Odín pierde un ojo. Transcurre en 1988, un enfrentamiento entre deidades, sobre la orilla de Cauldron Lake y arriba por sobre las aguas oscuras. Los truenos rugen, los dioses antiguos se enfrentan a algo más poderoso y muy difícil de definir. O si se cambia la perspectiva, son todos unos lunáticos involucrados en la locura de un delirio compartido. Los dioses antiguos, los corsarios del mar nocturno y el oscuro que tejió para quedarse en el medio, que siempre se interpuso y que pronto lo haría de nuevo. Te ayudamos, pero aléjate de nuestra familia. Thor Anderson rugió sobre el trueno. Sí, hasta que todos vengan a mí, llegó la respuesta. Eso nunca pasará, gritó Odín. Tomaré esto como garantía para que recuerdes el trato, dijo el oscuro. Brotaba sangre del rostro de Odín mientras se caía de rodillas. Un rayo golpeó la figura sobre el risco y así desapareció. Thor corrió a su hermano. ¿Estás bien? Había quedado ciego, el parche que cubría el ojo izquierdo. La mano sobre la cuenca del ojo derecho ahora vacía y con sangre que brotaba sin parar. Odín maldijo, el maldito se llevó el ojo equivocado. What the fuck? ¿Fue en el 88? No entiendo. What?
¿No se acuerda de él? What? Ya no entiende nada el pobre Pat, está perdidísimo. Le están reseteando, le están dando Alzheimer a todos. Todas las noches había bingo en el hogar de ancianos Valhalla. Cada vez que Rose sacaba un número del bolillero, uno de los residentes gritaba bingo aunque no tuviera el número. Otros se sentaban en silencio, con toda la tarjeta llena, pero nunca decían nada. Otros intentaban robarle la bola. Se castigaban entre ellos por quejarse, era como arriar a una manda de gatos. Rose no tenía problema, le gustaban los gatos. Sabía que estaba en el lugar correcto, con los pequeños vikingos, a la espera de la llegada del héroe. Esa noche los residentes parecían más inquietos que de costumbre. Una vez más, Ati llevaba puesto el mono de Bloom. Thor estaba de pie junto al teléfono, entonces vio el martillo en su mano, pero ya era demasiado tarde. Las luces del jardín comenzaron a titilar y la lluvia golpeó las ventanas, se acercaba la hora. Estaba perdiendo esto, tuve que volver atrás a agarrar esto. Cuando Cynthia Weir bajó a desayunar, Rose entró a escondidas a su habitación. Le costó encontrar la lámpara de Ángel porque había muchísimas. Por suerte el sueño que le había enviado Alan era muy claro. Rose estaba segura de que Cynthia no perdería ni una lámpara, tenía muchas. Esa noche, Rose colocaría la lámpara en una caja de zapatos y la hundiría en la laguna del jardín. Ese era el deseo de Alan, así podría ayudarlo. Le vibró todo el cuerpo de alegría con solo pensarlo. Cynthia sabía que le faltaba la lámpara ni bien entró a la habitación. La angustia se apoderó de ella. Había sido la lámpara de Tom. Era una de las pocas cosas que le recordaban a él. No funcionaba hacía mucho tiempo porque tenía el cable cortado y le faltaba el interruptor. Pero hay otros tipos de luces además de las que se ven. La luz invisible de la lámpara de Ángel contuvo a Cynthia todos estos años. Las lágrimas le brotaban de los ojos y no pudo ver las sombras que se movían en las esquinas de la habitación. Ok, Alan le pidió esa lámpara y básicamente condenó a muerte a Cynthia. Pero ¿Alan realmente le pidió esa lámpara? Ah, esto es bueno. Esto es muy bueno. Saga fired the rifle, hit the taken again, pulled back the bolt to reload. She fired again, another hit, faster, again, yet faster, again. A strange, lethal feedback loop forming. Eso es bueno porque si tengo un enemigo poderoso lo puedo acribillar a tiros con el rifle. Que ya es muy poderoso, así que... ¿te acordás de estas granadas? Pensé que ya no existían más, boludo. ¿Qué dice? Pará. Recién nos enteramos que los federales dejaron a Alan Wake en custodia. Salió del lago, es peligroso, alerta máxima para todos. Tenemos que eliminar al escritor. Corran la voz. Cuando el gobierno confiscó las tierras alrededor de Cauldron Lake e instaló el laboratorio en ese lugar, Ilmo Cosquela sabía que tenían información. Él y su hermano sintieron la obligación de investigar qué pasaba dentro. La seguridad del Departamento Federal de Control era un chiste. Los Cosquela entraron como repartidores de café. Cuando regresaron a Watery desparramaron la pila de archivos que habían conseguido. El FBC investigaba algo en el lago, algo llamado la sombra. Todo aquel que iba al lago se convertía en monstruo. Cartman había estado allí y no regresó del todo bien. El FBC lo había capturado e interrogado. Según sus delirios, Barbara Jagger se había metido en el lago hacía muchos años, en los 60, y tampoco regresó del todo bien. El escritor Alan Wake también había ido al lago y se enfrentó a Jagger. Le colocó un interruptor místico en un agujero en el pecho, le dio un golpe y se deshizo de ella. Si Wake regresa alguna vez, tampoco estará bien. Uff.
Esperemos que Alan esté bien, ¿no? ¿Y la madre acá? Sure. Ahí está. Escape is gravity! Rose recibe un mensaje. Rose se despertó después de otro sueño con su ídolo. Recibió otro mensaje. Cantaba feliz mientras llevaba a cabo la rutina de la mañana, con tanta alegría que estaba a punto de olvidar lo que le había dicho Alan. Algo sobre una heroína que los salvaría a todos, y ella... Rose frunció el ceño. Esto no bastará, Rose Marigold. Usa la cabeza, no los olvides. Algo sobre que alguien tejió una cosa que le gustaba a la heroína, ¿puede ser? Rose asintió con la cabeza decidida. Usaría un tejido para llevar a la heroína por reservas secretas escondidas en el bosque para ayudarlos. Marcaría los lugares con diferentes tejidos. Alan le encantará, pensó. Ahora solo tenía que conseguirlo. Rose lo pensó mucho. Mandy May tejía. Ella podía ayudarla. Ahí está. Tenemos lo de las loncheras de Alex Casey. Resuelto. Si lo robas al culto del árbol, el culto te irá a buscar. Bueno, chupa. Expandimos inventario. Así nomás. Chirridos. Power's out. Always a good sign. Anyone here? I'm here, in the closet. What? Ok. No. Agent Estevez? Is that you? Anderson? What the fuck? Didn't I tell you to fuck off? Looks like it's a good thing I didn't. Looks like. My leg's busted, so I'm gonna need your help. Listen, there is a person out there with you invaded by something that we call the Shadow, and if you don't... Taken. Yeah, I'll handle it. Se podrá reescribir la historia, loco, porque medio que tomó a todos y murió bastante gente. Bueno, Thornton y Mulligan no sé si eran buena gente, la verdad. No me quedó claro. Habían ocultado un cadáver, salvo que eso lo hayan reescrito. A ver, hijo de puta. That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. Todo en orden. We should talk. We should. ¿Qué sucedió What aquí? happened here? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. ¿Viste a mi Have you found my compañero? partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. Ok. Vamos a apagar esto, ahora que podemos. ¿Qué hace el FBC aquí? What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring altered world event. The Shadow is stronger than we expected. We're low on resources. Problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off Problemas guard en la before we could central, set it up. Tendremos que jugar control para saber ese lado, supongo. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. Ok, debo abrir las Estevez. celdas. I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. Siempre fusibles en el Keys. sótano. Interesante. Bueno. Gracias. Back into the morgue, huh? Fantastic. ¿Qué es esto? Informe del incidente de emergencia, la casa del lago.
Instalación de investigación WA-03 en Cauldron Lake. WA está en riesgo, causa desconocida. El incidente fue confirmado de manera visual por la agente Estevez en su visita al lugar para encontrarse con el Dr. Marmont, líder de operaciones en la Casa del Lago. Es cierto, leímos algo sobre él. Se hizo una inspección rápida en el lugar y toda la instalación sufrió daños y no quedó nada vivo. No se pudo realizar una revisión más profunda por un EMA activo en la zona que necesitaba los recursos posibles disponibles. No se pudo llevar a cabo la investigación ni contención con el personal actual. Se necesita un mensaje de emergencia de respuesta y personal de rescate. El Departamento de Investigaciones no está al tanto de una inspección reciente a la Casa del Lago ni otros proyectos a causa de comunicaciones y cooperación interrumpidas desde el apagón en la central. En consecuencia, este informe no puede determinar la causa del incidente sin una investigación más detallada. Propuesta de investigación: Alan Wake y relaciones con el culto. Resumen. En 2010, el escritor y posible parautilitario Alan Wake fue declarado desaparecido en Cauldron Lake, un lugar conocido y donde hay un umbral. 3 años más tarde, agentes federales en Nueva York arrestaron a un grupo pequeño responsable de varios asesinatos. Estos recreaban las muertes que describen los libros de Alan Wake. Durante los interrogatorios, los asesinos confesaron que para ellos Wake era una especie de profeta y se autodenominaban como su culto, además de tratar a las novelas como textos sagrados. Es improbable que Wake, que en esa época estaba desaparecido, tuviera nada que ver con ese culto. Al menos no hay pruebas de eso. Poco después de la detención del culto neoyorquino, surgió otro, el culto del árbol, cerca de Cauldron Lake. Es el mismo lugar donde desapareció Wake. Esta es la segunda organización que se describe a sí misma como un culto. Tiene una relación física directa con Alan Wake y opera en el lugar donde él fue visto por última vez. En mi opinión, no es casualidad. Quisiera recibir autorización para buscar el nexo entre Wake y el culto del árbol. Ok, entiendo. Alguno de estos cultos, el de Nueva York, claramente tiene que ver con chirridos porque lo revivieron. No olvidar, A1, B2, C3... ¿serán el orden de estos libros? ¿Será, ponele... V, W? Gracias. Sí. Ok. Este está bien, ¿ves? Si no hay matemática, bueno, el inventario va a estar muy lleno. Salvo que a esto le falta un botón. Salió justo un poquito más tarde que el Resident Evil, ¿viste? I'm sure Sheriff Breaker wouldn't mind me borrowing this. Y le falta un botón de ordenar automáticamente. Did you read me, Anderson? I read you. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. Sí. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Ok, no me des órdenes primero porque yo no trabajo para el FBC. Que lo único que hizo fue venir y cagar todo. Será por cantidad de líneas, nomás. Tenemos una, 2, 3, 4. Me da risa, te ponen un puzzle así como para personas con deficiencias mentales y después te mandan ahí. Ya que estás, ¿por qué no despejas la X? Casey! Casey. Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in. Ok, en un rato. Informe de lesiones. Alex Casey del FBI. El sujeto muestra debilidad física y presenta un estado de confusión sobre su paradero y eventos. ¿Conmoción cerebral? Síntomas similares a los individuos adumbrados. Sospecha de exposición a la sombra, pero sin confirmar. Las lesiones físicas son mínimas. Abrasión por luz. Posible conmoción cerebral leve. 7:30. Mediante la observación constante se puede decir que no hubo aumento de agresión en el sujeto. Se encuentra lúcido y coherente. Otra diferencia de progreso claro con otras víctimas. Motivos del resultado excepcional desconocidos. Exposición menos severa. Resiliencia del sujeto. Intención de parte de la sombra. Se necesitan más exámenes y evaluaciones. Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. ¿Estás bien? How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Nice. Are you sure you're okay?
Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? ¿Qué sucedió en el hotel? What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. Okay. Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, The story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. What? She has been. For a long time. Lo reescribieron a él también. Casey's affected by the horror story too. Ok. I'm fighting for them all now. I'm gonna fix this, Casey. Lo perdimos. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. Gracias, capo. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Quédate ahí escondido. Arr. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. Perdón. Toma, sucio. No más para gastarlo. Me gusta esta escopeta. Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. Rápida y efectiva. Tengo un perfil o algo así, ¿no? Casey. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. What the fuck? Ojalá se lo pueda salvar. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us in the lake house. El texto. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the backlot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. Bien. Interesante. Vamos a apagar esto. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. What's going on? I had a hell of a time avoiding those Taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Sí. Don't let your guard down. Ok, vamos a hablar con... Saga! Fucking FBI, FBC, your government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Saga, do you have it? Tenemos que hablar. You wrote Logan into the story. You told me yourself. From the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. Es que da igual los cambios si el objetivo final es salvar a todos. Ahora si falla, bueno,
I have the clicker. Enojate, pero ahora You no. will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Ok. Don't fucking give it to him! He's a fucking monster, Saga! There it is. What? I've been waiting for you, motherfucker. I'm gonna fucking destroy Tenían you. razón. Chirridos está en Alan. No, el hermano. Tenían razón. No, no, no. Scratch. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, No. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the fire rate should affect him. How do I activate the lights? Find the 3 power cores first. The glowing FBC generator. Ok. No. ¿Y esto? Creo que no sirve de nada. Creo que estoy perdiendo balas. No, necesitaba... Sí. Con las cosas que no traje. No sé qué está haciendo. Ahí está. Ok, lo cago a tiro nomás, qué sé yo. Ok, ok, sufre. Another core activated. Only one left. Doing great. Esta te tiene que doler. No. Bien, 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 bien. Dame el cubo. The fuck? Scratch was here. He'll be back. What the fuck do we do now? Pero el Alan parecía sincero. Salvo que haya estado fingiendo o Chirrios vive dentro de él. No sé. Tremendo soundtrack tiene el señor Scratch. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The big apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Ok, bien. Ponele, por ahora. Always was. Por ahora creemos que Wake sigue estando en el lugar oscuro. Es el Wake que nosotros usamos. Si este Wake está afuera... Ahora que lo pienso... No, bueno, sí usamos al Wake que está afuera un poco. Iba a decir que nunca usamos a este Wake, pero... Pero sí lo usamos un ratito en el bosque a los tiros. Scratch is Wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could
did we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So, what's the plan? ¿Qué opinas de esto? Scratch pretended to be awake le hablé to al otro. trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wakes. I think he was always a monster. Always Scratch. Ok. The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? Ok, ¿tienes algún dato importante? No, el otro. The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Okay, bien. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. Ok, claro, solo está cambiando la realidad en este lugar. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. Ok. So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Ok. Thanks. Fácil. Go team. Go team. Easy. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. No, Saga no, es una diosa nórdica. How do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Tenemos el perfil de chirridos. Scratch was pretending to be awake, manipulating me. What does he want from me? No! I'm in control here. It's my mind place. Turbio. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Ok, nunca más intentemos hacerle un perfil de chirridos. I'm sorry about your brother, Ilmo. Yaakov was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly.
We protect Water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. Claro. Ok. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just named it half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing. Not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. Ok, no están enterados de que Alan tiene un doble. Piensan que es todo Alan. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yako. We are going hunting. Cult of the Tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. Ok. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time. Wrong place. Time to go, Yako. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. Claro, los chabones que los vieron al principio de todo el juego. I'm gonna deal with the situation, Ilmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. Bien, se lo tomó por ese lado. Tranquilamente nos podría haber mandado la remierda después de todo lo que hicimos, pero bueno. Y acá tenemos nuestro momento de happy reading. Y nuestra pizarra. A ver, empecemos por acá. Transcripción de la entrevista con el sujeto Alan Wake para utilitario sospechado. Señor Wake, el FBC lo tendrá en custodia y más tarde se llevará a cabo un interrogatorio detallado, pero ahora solo necesito saber si puede decirnos algo sobre el incidente en el hotel. Cualquier cosa que debamos saber. Aquí hay una fuerza que ustedes no comprenden, una presencia, me persigue, quiere consumirme, quiere consumir todo. Sí, ya mencionó esta presencia oscura, ¿por qué lo busca usted? Se alimenta de los artistas, del arte que crean, me busca por mi escritura, pero pueden ser cualquier forma de arte, cualquier expresión artística. Música, pintura, cine, fotografía, se alimenta de cualquiera de ellas. De todas, tienen que creerme. Estamos saltando de la entidad, señor Wake. Hace tiempo que seguimos esta situación. Lo tenemos en la mira hace más de una década. Seguro que a los chiflados del departamento de investigación les encantará examinarlo a usted. Hey, eliminen eso antes de enviar el informe. Volvamos a lo nuestro. Mencionó un interruptor de luz. ¿Dónde está? No sé, pero lo necesito. No puedo terminar con esto sin él. ¿Me ayudarían a buscarlo? Señor Wake está detenido y tiene cargos pendientes por infringir varios códigos federales. No le daremos un posible objeto paranatural. No me escuchan, insulto. Lo escuchamos muy bien. ¿Tiene algún cómplice? Insulto con ustedes. Déjenme salir. Vienen a buscarme. Todos estamos en peligro. La entrevista finalizó porque el sujeto no cooperaba. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. ¿Esto qué es? La sombra. Gracias a las entrevistas detalladas con los testigos del MA35 conseguimos más información sobre la sombra A010. Censurado y censurado. Ambos presentes durante el EMA informaron haber visto en ese momento en Bright Falls a una mujer llamada Bárbara.
Jagger, ex actriz y vecina de Bright Falls, que emigró desde Finlandia junto al director de cine Thomas Zane, y que fue declarada fallecida por un ahogamiento en Control Lake durante el MA censurado en 1970. El personal de investigación concluyó que la aparición de Jagger seguro es un caso de manifestación de la sombra con forma humana. La investigación que sigue en curso estudia la naturaleza de la relación entre la sombra y las distintas configuraciones psicofísicas disponibles para su reproducción. Estas son las hipótesis actuales. A. La sombra solo puede manifestarse en artistas o individuos relacionados de manera tangencial con la creación de arte, que operaron en un radio físico determinado de Cauldron Lake. O B. La sombra puede manifestarse bajo la forma de cualquier individuo contenido, necesita definición, en Cauldron Lake. La investigación sigue en curso. The lake is a gateway to the dark place. Un portal. Cerca de las 19 del 13 de septiembre de 2023, las señales de una unidad de vigilancia remota en Control Lake, un umbral famoso que los investigadores consideran es la dimensión original de A040, la sombra, superó los límites aceptables. Los intentos de establecer contacto con la instalación de investigación del FBC WA03, nombre código Casa del Lago, no fueron exitosas. No es posible verificar el acontecimiento en el lugar de los hechos. Iniciamos los procedimientos de respuesta con efecto inmediato. La agente al mando K. Estevez movilizará la unidad de investigación beta del punto de operaciones remota de censurado. Se aprobó el uso de todo el equipo específico de la sombra disponible, el lote 411B. Objetivos: confirmar un evento activo. Si es cierto que se produce un EMA, el equipo enviado identificará su naturaleza y gravedad, además de los límites de la exposición, e intentará contener o neutralizar la fuente. Fuente. Si no hay ningún evento activo, deberán comprobar el equipo de vigilancia, realizar un barrido de perfiles limitados en la zona y comprobar el estado de la Casa del Lago y su personal. Información adicional. Entre los operativos relevantes de la zona está el culto del árbol, censurado, y Alan Wake, desapareció en la actualidad. ¿Qué censuraron ahí? ¿Chirridos? O no saben de chirridos todavía. ¿Quién es? What the hell is a para-utilitarian? ¿Qué carajos es un parautilitario? Según los informes, el objeto es el interruptor de luz de una lámpara con una parte cortada del cable original. Testigos presenciales sugieren que el objeto posee la habilidad de alterar la realidad. Los cambios se basan en censurado, cuando lo usa un parautilitario competente. Es difícil separar el efecto de este objeto del que produce el umbral de Cauldron Lake, que causa EMAs reiterados en la zona. Esto se debe a que los distintos usos del objeto tuvieron lugar cerca del umbral. Sin más datos, no podemos confirmar si el objeto intensifica el efecto del umbral o viceversa, o si no guardan relación de ningún tipo. El material grabado por el Dr. Hartman tras convertirse en censurado reveló que Alan Wake eliminó a Barbara Jagger. Es probable que sea la manifestación física de una censurado, cuando le insertó el interruptor en el pecho y lo usó. Está confirmado que el objeto se usó en 2010 para convertir un escrito de ficción en realidad, ver MA35. Sin embargo, no queda claro cuáles son las restricciones y limitaciones de este efecto. Conclusión: el interruptor es un posible ODP, un objeto de poder, pero el equipo no logró clasificar el objeto de forma satisfactoria según los testimonios y rumores. Es necesario examinarlo y probarlo de manera adecuada para determinar su clasificación y el efecto preciso que posee. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Yes. Makes them permanent. I need to know what information I can still trust. Chirrido se hizo pasar por Wake, nos usó. ¿Cuánto tiempo? Siempre se puede confiar en lo que dice Wake. ¿Qué pasa con Thor? Confianza en Wake. Es verdad. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Ok. ¿Qué pasa con este? So the call of the tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal.
It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. Yo no sé si esto va a aparecer en algún libro censurado. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Vamos a tocar tremenda canción seguro, mira. Si estos son los únicos que quedan. Los All Golds. Ahora nos salvaba la vieja con los tejidos, ¿viste? También es arte los tejidos. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. ¿Ya es el final del juego? You sure you have it all figured out? Esto es el inicio del final del juego. Para viajar a Cauldron Lake debes guardar la partida primero. Se limitará a la exploración y el traslado. Todavía no. Not just yet. Give me a moment. Okay, Anderson. Not yet. You let me know when you're ready. No, loco, voy a buscar unas rimas o algo. Como que el inicio del final del juego. Anybody seen one I like emotionals about? Who knows? If it's not one A casa, thing, no hay nada que ver. I think they've got the Costco brothers locked up in. Esta es la típica vieja chismosa. Justo hay una explosión en la comisaría y ella sale a barrer abajo de la lluvia, las hojas de ahí. Como excusa, ¿viste? Miré cómo se movía el agua, la luz de la luna avanzaba sobre las olas pequeñas, un pelotón de luz brillante en marcha. Sola y helada me abracé a mí mismo y suspiré. Pensé en él. Luego la superficie del lago se calmó y como una sorpresa espectral allí estaba. Su rostro me sonreía reflejado en el agua. Miré hacia arriba y no podía creer que fuera cierto, pero era real. Estaba allí, mi amor, mi salvador, mi escritor. Hay una llave. Dejaré por escrito que la operación, mientras más grande mejor, no es posible a nivel ingeniería. Conozco a Beggy y las ideas locas que se le ocurren, pero el esquema que hizo parece una historieta. Charlene se lo dibujó, ¿no? Es imposible fabricar eso. Ok, dame esto. Sí, ya sé que la cámara está temblando. Yo tampoco entiendo por qué. Llave del faro. Ah, el faro. Viinapullosta korkki hukataan. Tupen rapinan vain kuulee korvissaan. Nace el culto del árbol. Son muy viejos para luchar contra los monstruos. Es el fin de los portadores de antorchas. Necesitamos algo nuevo.
Ilmo dio una pitada profunda de porro y se lo pasó al hermano. Fumaron y bebieron toda la noche. Esa cosa del lago no era un nombre, y el gobierno intenta esconderlo. Ilmo señaló los archivos que había robado de la central de investigación. Había un sello raro con una pirámide invertida. El Departamento Federal de Control. Debemos mantener lejos a los federales, encargarnos a nuestra manera. Necesitamos un ejército propio. Jaco sonrió porque le encantaba cuando a su hermano se le ocurrían ideas. La mirada de Ilmo se transformó y veía doble. La pirámide del archivo era un abeto, un árbol, un maldito árbol. Era una señal. Traeremos de vuelta el horror al bosque. Será tan aterrador que nadie pondrá un pie allí por la noche. Así protegeremos a la gente. Seremos leyendas. Somos el culto del árbol, vigilantes de la noche. Debemos conseguir máscaras aterradoras. Jaco, entusiasmado por la situación, bebió toda la cerveza de un solo trago. Ilmo se resiste a la presencia oscura. Ilmo Cosquela se despertó sobresaltado de una pesadilla. Estaba cubierto en sudor. En el sueño estaba todo ensangrentado y asesinaba a gente con gusto. A sus amigos. Su hermano mellizo quiso hablar bien con él, pero también mató a Jaco. Ilmo se golpeó la frente con tanta fuerza que le dolió de verdad. El sueño le revolvió el estómago. La fuerza oscura del lago era cada vez más poderosa. Su objetivo era que Ilmo y Jaco fueran algo que no son. Intentaba convertirlos en Ilmari y Jacopiwawotari de los inicios de Wateri. Pero eran los hermanos Cosquela. Su madre no los había criado para que se convirtieran en asesinos de mente. Podían resistir, tenían honor, tenían sisu. Está por llegar algo muy malo. El dispositivo secreto que había conectado en la central del FBC había interceptado muchísimas alarmas en los últimos días. Ilmo necesitaba asegurarse de que el culto estaba listo para la guerra. En la intemperie de la noche, la historia que buscaba el nacimiento de una solapa en Wateri se desvanecía. Había que encontrar un par de hombres más corrompibles. ¿Qué es esto, boludo? Espejo, extrae luz de la cosa de luz, plato satelital, monstruo sombrío, rayo de luz 3000. Querían hacer que el faro sea un rayo mortal. Casi le salió. Ah, ya encontré todas. Estaban bien preparados. Sí. El anciano no podía ver. No tenía hijos que querer, por eso cuidó a un cervato inocente, pues quería el venado más fuerte. Bien. What the fuck? El bufón. Ok. Estoy en el pueblo, no puede haber mal alguno. Ah, no, está acá. Ok. Me hace falta otra cosa en Cauldron Lake. Tengo todo. Tengo absolutamente todo. Excepto un puto muñeco. ¿Qué es esto? ¿What? Advertencia. Propiedad del Departamento Federal de Control. Mantener el contenedor cerrado siempre. El objeto de prueba debe mantenerse separado de los demás y a una distancia prudente del establecimiento principal de evaluaciones. Witchfinder Station. Ok. Muñeco de padre. Bueno. Está bien. What the fuck? Oh! Hello, Mayor Setter. Nice to meet you. ¿Cómo que alcalde Setter? ¿Cómo que esto era el alcalde Setter? I vote, encima medio el iconito. Yo voté. Marca todos los recursos cercanos y los puntos de interés en el mapa de Saga. Me gusta. Ya me había olvidado de la subtrama de ese alcalde que leemos siempre carteles y es como, bueno, está bien. ¿Qué me importa el alcalde? Pero claro. Es el alcalde Setter. Volvemos a Cauldron Lake y terminamos todas las rimas. El padre lejano vigilaba. Le dije que no destacara, que mucho no brillara. Repetí por favor porque no entendí un carajo. Padre lejano vigilaba. Acá está el padre que vigila. No. 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 What?
¿Quién es? How do you know I'm here? Ah, es el que hizo las rimas. What project? Indeed. Ok. Al grano. Get to the point. Oh, shit. What? Hello? Hey, are you there? Sounds like this person got more than they bargained for. Ugh, this stuff again. There's something else in there too. Ok, no necesitaba prender la bengala. This will be handy. Ah, un espacio más. Eso está bien. Me llevo el muñeco del padre. Me voy a llevar todos, son míos. Ok, caso cerrado, supongo. Abrimos un camino, pero para él, no para nosotros. There's a lesson here. Probably something about hubris. Karma. Me quiso mandar al lugar oscuro para ver qué onda. Man in lab coat messes around and finds out. Called it.